Armando Diálogos, programa conducido por Armando Ochoa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Tocayo, ¿cómo estás? Pues debo de decir que estamos ya muy en el tono mundialero, digamos. No puede evitar uno eso, tocayo, no puede. Y yo creo que al hablar del mundial que está ocurriendo en la Ciudad de México, no, en el país de México, pero claro, inició en la Ciudad de México, y en Estados Unidos y en Canadá, esos tres países que es una modalidad nueva, todo hace pensar que tendríamos que hablar no del fútbol inmediatamente, pero sí de la geopolítica internacional. Porque fíjate, por un lado hay un esfuerzo de acoplamiento del deporte, pero muy politizado en esta ocasión. Pero por otro lado, hay guerras muy fuertes a nivel internacional. Así que, ¿quién entiende este mundo, tocayo? ¿Quién entiende este mundo? Sí, sí tienes razón, es como muy contrastante lo que ocurre y lo que pasa. Y bueno, pues el deporte de alguna manera es una recreación, es una pasión, es un entusiasmo. Entran en este caso las pasiones nacionalistas, Sí. y también la solidaridad, ¿no? Que te simpatizas. Por ejemplo, México ha tenido una tendencia a simpatizar, por ejemplo, con los brasileños, por poner alguna identificación con algún equipo que fue muy exitoso. Y efectivamente, fíjate que lo bueno dentro de lo que cabe es que de alguna manera se logró una especie de, algunos llaman de un acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán. Otros hablan de una especie como de pacto de tregua de largo alcance o de alcances importantes, porque los acuerdos no son secundarios. Y una de las cosas que llama mucho la atención, ya siendo muy fríos en el manejo y la manipulación de la información, que ya es cosa de todos los días, es que Donald Trump lo maneja de una manera como triunfalista, porque entre otras cosas logró abrir el famoso estrecho de Hormuz, donde como se sabe, es un lugar donde transita una gran cantidad de energéticos, ¿no? De gas, de petróleo del mundo, y que estaba asfixiado y que seguía siendo un punto de conflicto, y que Irán fue muy hábil en manejar sí, y controlar ese estrecho, el paso por ese estrecho como un mecanismo de guerra. Sí. Y a propósito de lo que dices, dice, finalmente se va a abrir el estrecho de Hormuz. Eso dice Estados Unidos, eso dice Trump. Pero aquí no hay que olvidar una cosa. Estaba abierto antes de que Estados Unidos empezara a bombardear a Irán. Irán lo cerró y se apoderó de él y puso minas acuáticas y puso vigilancia como un mecanismo de autodefensa. Así que lo que narra como una especie como de triunfo es como volver a restituir lo que en el pasado ya estaba de alguna manera, porque no había guerra, porque no había bombardeo sobre Irán. Así que es absolutamente pírrico ese triunfo que señala Trump. Es una farsa, es un engaño, es... Sí, ¿no? Y es incluso una señal de derrota. Sí. Porque además entre los acuerdos está el hecho de que Estados Unidos no se reposiciona en las bases que tenía antes, y que hay que decirlo, tuvo que hacer retiradas de algunas de sus áreas de influencia o de sus bases estratégicas. O sea, que hoy se ve disminuida su presencia directa, militar, estratégica en la zona. Y el otro acuerdo es que de alguna manera reconoce los daños que provocó en Irán, tan graves, algunos que no se van a poder, obviamente la muerte de mucha gente, claro, la muerte del principal líder iraní, y sobre todo la muerte de las pequeñas, que estas bombas inteligentes, entre comillas, pues van y acaban con un colegio de niñas. Les van a entregar 300,000
millones de dólares, que no es una suma Menor. pequeña, o sea, eso es una cantidad grandísima. Por decirle a ustedes que el principal ingreso de nuestro país con las remesas al año son aproximadamente unos 60,000 millones de dólares, 60,000 millones. En este caso Estados Unidos le va a entregar... 3 veces. Sí, más de 4 veces, casi 5 veces. 5 veces. 5 por 6, 30, si hacemos buenas. 5 veces más lo que sería 5 años de remesas es lo que le va a regresar como un reconocimiento a los daños causados por una guerra que, ya viéndola fríamente, no debió de haber ocurrido, o sea, no debió de haber sucedido. Y yo termino mi comentario que parte de los acuerdos tienen que ver con dejar en paz al Líbano, que es un país que ha sido, como le dicen ahora, daños colaterales, Israel se ha salido del huacal porque no ha querido dejar, ya no solamente lo que hizo en Gaza, sino que ha querido también invadir, de hecho ha invadido el Líbano, y Trump ya va, la segunda vez que se desespera con Netanyahu, con el líder principal de Israel, y les dice, oiga, pues es que estos cuates están loquitos, no entienden, ¿verdad? O sea, ya cuando Trump se desespera con sus aliados, pues quiere decir que los aliados son bastante incorregibles, ¿no? Sí. Tal vez cabe la posibilidad que sea una teatralización también, ¿no? Claro. Cabe también esa posibilidad porque... ¿A qué me refiero? El Estado sionista que representa a Netanyahu, el Estado sionista no es lo mismo que la religión judía, ni mucho menos, es el deseo expansionista de Israel en todo miedo oriente, ¿no? Parece que no tiene saciedad, que quiere abarcar todo y que de buena gana volvería a la guerra para destruir Irán. Lo digo esto porque es verdad que el acuerdo implica que el Líbano va a dejar de ser bombardeado y atacado. Y también es verdad que ha sido acordado que no siga bombardeándose Irán. Pero aquí el gran problema va a ser cómo contener la locura sionista, que cada vez se independiza más, cada vez se aísla más, pero que es capaz de bombardear otra vez. Y en ese sentido, o sea, es capaz de bombardear otra vez Irán, quiero acabar la idea, y ahí sí Trump dice, pero ya no tengo control con este loco, ¿no? Ya no. Sí, puede ser así como esas peleas, ¿no? De agárrame porque le pego, y en este caso dejar que Israel haga lo que quiera como un aliado por abajo del agua de los Estados Unidos. Fíjate que es importante para el público porque sí es un debate internacional de que cuando uno critica el sionismo, se piensa que se está criticando a los judíos o incluso su religión, su identidad cultural. Y habría que aclarar que el sionismo es una expresión política, es una expresión ideológica y política que tiene ciertos propósitos de fortalecer al Estado de Israel con una serie de ideas de Estado militar, de Estado poderoso. Y cuando uno critica esta visión o esta estrategia, no se está criticando al pueblo judío o el ámbito religioso. O el ámbito religioso. En donde han batallado más con esta división es en Alemania, porque los alemanes traen en el sentido de culpabilidad de lo que hizo Hitler y los nazis con los judíos, ¿no? Que se mataron a más de 6 millones de judíos de manera cruel. Y entonces ellos tienen una serie de restricciones internas en Alemania, donde cualquier manifestación en contra del sionismo o a favor de los palestinos, ellos incluso la tienen prohibida, cuestiones incluso legales o normativas. Pero bueno, pues esos son los traumas de los alemanes. Pero en el mundo se ha ido creando conciencia, y de hecho las encuestas internacionales hablan de que la popularidad de Netanyahu y del actual gobierno israelí pues está muy criticado, muy cuestionado. Muy disminuida. Y sobre todo también porque ya se confirmó, por ejemplo, en las 2 expediciones, ahorita no recuerdo el nombre, que se hicieron para llevar víveres a Palestina,
agarraron en las dos ocasiones detuvieron a los que iban en esas naves, los sometieron, los torturaron y está muy desacreditado. Así que ojalá que esta situación de paz se consolide, yo creo. Ojalá y que Trump pueda, digamos, voy a decir una metáfora un poquito fea, amarrar a su perro, que no lastime más, o sea, me refiero a Netanyahu, y que en realidad se detenga, por lo menos por un gran tiempo, si no es que por toda la vida, este afán de expansión del Estado Israel. de Israel, sí, del Estado de Israel. De hecho, porque había todo un argumento de que es la tierra de origen de muchos de los judíos, y ya ha habido muchos análisis de muchos de los dirigentes actuales de Israel, incluyendo Netanyahu, que ellos no tienen origen en esa área del mundo, que no son de los judíos originarios de esa área, y bueno, que eso les quita mucho argumento para ellos reclamar, vamos, en cuestiones de ámbitos religiosos y geopolíticos esos territorios. Pero bueno, pues es un tema que tal vez luego con más calma pudiéramos abordar. Pero bueno, fíjate que dices muy bien, contrastante con lo que pasa con el fútbol. Sí. A mí me impresionó porque, bueno, a mi tocayo y a mí nos gusta el fútbol americano, hay que decirlo, y muy lejos las audiencias de los encuentros que ha habido del Supertazón y todo eso, a pesar de la publicidad y de todo lo que implica que los norteamericanos le metan mucha lana a eso, nada que ver, ¿eh? O sea, si hablamos de 120, 130 millones en el espectáculo del medio tiempo del último Supertazón del fútbol americano, con los más de 1,000 millones, casi 10 veces más de audiencia para el fútbol, ¿verdad? Para la apertura. Entonces, esto quiere decir, es algo que tal vez no hemos sopesado los mexicanos del todo, que fuimos durante esa transmisión de la inauguración del Mundial, pues lo más visto en el planeta en los últimos años, tocayo. Sí. Si no es que ya es un récord como nunca había ocurrido en un planeta que ya se acerca a los 8,000 millones está alrededor de 8,000 millones de habitantes, pues que 1,000 millones se hayan conectado a este espectáculo habla de la fuerza, del interés que despierta el deporte, a pesar de lo que ya hemos cuestionado, que es toda la cuestión de la comercialización. Creo que se nos acabó el tiempo. Vamos a poner una pausa y volvemos. Sí, no tenemos tiempo extra, así que regresamos en un momento. O nos ponen tarjeta amarilla y no quiero. Así es, regresamos. En un momento, continuamos.